Existe una sabiduría tan antigua como el tiempo y grande como el universo, que ha acompañado al hombre a través del curso de las edades, indicando el camino que lo llevará a ser quien realmente es. Existe un conocimiento perenne que descubre el velo de los grandes misterios y enseña al hombre a vivir con amor y conciencia, siendo auténticamente humano, ciertamente libre, realmente feliz. Acompáñanos en el mes del conocimiento gnóstico. Sé parte de la búsqueda de la verdad y la sabiduría. Atrévete a ir más allá de lo conocido. Véncete a ti mismo y emprendamos el viaje hacia la búsqueda del ser. Muy buenas noches. La cultura gnóstica del Perú, AGEACAC, les da la cordial bienvenida al Mes Nacional del Conocimiento Gnóstico del 8 al 21 de abril, compartiendo cada día temas de su gran interés, enriqueciendo sus conocimientos a todos ustedes, que a través de estos medios digitales nos están siguiendo por este canal de YouTube Gnosis Perú, Facebook Live, Instagram, Twitter, WhatsApp o por otros medios electrónicos. Nos sentimos regocijados por contar con su directa presencia para la exposición de esta conferencia magistral. La cultura gnóstica del Perú, AGEACAC, es una organización sin fines de lucro, cuyo propósito fundamental es llevar a todo el Perú y por extensión a todo el mundo el conocimiento gnóstico, gnosis, conocimiento trascendental que data desde una remota antigüedad. Como organización, nos preocupa fundamentalmente la regeneración del ser humano y el desarrollo de todas las posibilidades maravillosas que se encuentran adormecidas en el fondo de nosotros mismos, de cada uno de ustedes. Creemos firmemente en que toda persona tiene dentro de sí el poder de transformar su vida, y esto lo puede hacer practicando las sublimes enseñanzas del auténtico cristianismo, dejadas por el mismo Cristo, cuando dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En esta noche nos complace de sobremanera poner a su consideración el tema de la conferencia de hoy, titulada Magia Rúnica. Presentamos al instructor gnóstico nacional Edgar Omar Parada, a quien cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias, Ana. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo del lugar del hemisferio en el que se encuentren, dependiendo del uso horario en el que estén. Sepan que para nosotros es un honor poder compartir con ustedes estos cortos minutos de tanto que tiene la cultura gnóstica para enseñar y para compartir. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante, un tema bastante llamativo, ya que este tema de las runas o magia rúnica, como lo hemos querido definir el día de hoy, tiene bastante tela para cortar y tiene, dijéramos, muchas acepciones, tiene muchos conceptos, tiene algunas definiciones que no terminan de ser muy claros para todos nosotros. En internet, en la televisión, en muchos lugares encontramos aspectos que se relacionan con esta temática, pero que desde un punto de vista, dijéramos, objetivo, enfático, no termina de organizarse, no termina de tener una vertiente pristina, original, y entonces encontramos muchas acepciones, encontramos muchas definiciones de este tema. ¿Okay? Entonces, lo primero que vamos a hacer para hablar un poco sobre la magia rúnica, no es que vamos a hablar de runas, es magia rúnica o la magia de las runas. Lo primero que vamos a hacer es definir, la siguiente diapositiva, qué son las runas. Muy bien. Creo que asumimos, entendemos que la mayoría de las personas que se encuentran hoy con nosotros, que están viendo esta
esta transmisión, que están viendo nuestro video, dependiendo del momento en que nos estén acompañando, tienen alguna idea, algún concepto o cierto tipo de afinidad, de atracción por esta clase de, dijéramos, de arte antiguo, por esta clase de concepción sobre la cultura gnóstica, sobre la cultura nórdica, perdón, sobre todo con el tema de las runas. Entendemos que si están aquí es porque tienen curiosidad, hay algún conocimiento previo, algo los ha atraído, les llama la atención de esta temática. Entonces, las runas son una serie de símbolos, ¿verdad?, pertenecientes a la cultura nórdica, a las culturas escandinavas antiguas, que se convirtieron y que fueron adoptados por esas mismas culturas como su propio alfabeto. Es decir, símbolos y sonidos o fonéticas que describen cada uno de esos símbolos, que se les ha dado distintas concepciones de acuerdo al mito o al enfoque que se le ha venido dando a este tema de las runas a lo largo de la historia, y que pues bastante podemos encontrar diciendo en internet, bastante material diciéndonos que es un alfabeto, que son una serie de símbolos, que tienen una serie de características, ¿verdad? Como por ejemplo que veíamos o observamos que algunas personas que realizan contenido dicen que se deben hacer en piedra, otros que se deben hacer en madera. Pues en realidad lo interesante de las runas está en la simbología y en el fonetismo que cada una tiene, que lógicamente se encuentran en piedra y en madera porque a lo largo del paso del tiempo pues se han conservado en la piedra, en la madera, y que quizás en esos momentos el papel no era utilizado como lo hacemos ahora, y la forma que tenían esas culturas de grabar sus enseñanzas, de grabar su simbología, era directamente este tipo de materiales que, bueno, que gracias a eso se ha podido conservar este tipo de enseñanza o este tipo de conocimiento a lo largo del tiempo. Bien, al final, la palabra runa quiere decir misterio, o se traduce como el misterio. Ese es el misterio que hay detrás de cada uno de esos símbolos, es el misterio que hay detrás de cada uno de esos fonetismos, y es a donde queremos llegar el día de hoy. Esta serie de símbolos o este alfabeto consta de 24 elementos y un elemento adicional que es una runa en blanco. Lo definen ellos como el vacío o como el elemento conciliador, ¿no?, el complemento. Al igual que en otras culturas conservan una serie de símbolos, como en el tarot, que tienen cierta similitud, pero que en este punto vamos a ahondar un poco directamente en este tema del origen de las runas para poder entender cuál es su sentido y cuál es el uso que desde el punto de vista gnóstico le vamos a dar para extraer, o dijéramos, para poder utilizar a fondo todo lo que este conocimiento nórdico que las runas tiene para nosotros. En la siguiente diapositiva planteamos una pregunta, ¿no? Si las runas son mito, realidad o simplemente son una moda. Hay que entender que con el auge de las redes sociales, con el internet, hay muchas cosas que se van poniendo de moda, hay muchos conocimientos que han estado allí siempre para nosotros, pero que, dijéramos, se van extendiendo, se van dando a conocer y genera en las masas, genera en las poblaciones cierto tipo de atracción o de afinidad de acuerdo a la forma en la que se promociona. Este tema de la cultura nórdica y de las runas ha tenido últimamente, en las últimas 2 décadas, un gran impulso a través del cine, a través de las películas, a través de las series inclusive, a través de los videojuegos, a través de, bueno, de muchas cosas, y ha generado en las personas curiosidad, ha generado en las personas, ha tenido entrada, ha calado dentro de las masas, y ese tipo de curiosidad ha generado una publicidad creciente sobre el tema de las runas.
Bien. Hay que entender también y tener muy claro que las runas provienen de la mitología escandinava, que no tenemos un registro conceptual por escrito, muy bien, algo físico que defina de una manera clara qué es una runa, cuál es su sentido, cuál es su significado, inclusive cuál es su uso o la forma de aplicarla. Y eso a lo largo, a través del paso del tiempo, le ha entregado a cada una de las personas que han recibido ese conocimiento y que lo han transmitido, les ha dado la posibilidad de poder adaptar esta enseñanza mística, estos misterios de acuerdo a su propia realidad, a su propia situación. Entonces, por eso encontramos que algunas personas o algunas culturas, algunas escuelas dicen que las runas son para predecir el futuro. Otras escuelas dicen que las runas son símbolos de protección. Otras escuelas plantean de que las runas se utilizan para poder ejercer cierto tipo de influencia sobre los elementos y sobre la naturaleza. Podría definirse esto como magia. Bien. Entonces, cuando nos encontramos con todas esas acepciones, pues nosotros decimos cuál es la que se acerca a la mitología, cuál es la real, cuál nos va a servir a nosotros y si todas son reales o no. Y nos planteamos entonces si de verdad nos estamos adhiriendo a una moda. Entonces tenemos runas en el pecho, runas en las pulseras, runas en la casa, en el cuarto, gente que se tatúa runas, pero no sabemos claramente qué representan o para qué sirven las runas. Hoy, desde el punto de vista del concepto del gnosticismo trascendental y contemporáneo, queremos darle un enfoque un poco más objetivo, un poco más profundo al tema de las runas, saliéndonos un poco de las modas, un poco de las concepciones actuales, profundizando en el mito original, en el mito antiguo, y desde allí darle el uso verdadero que tienen las runas y dijéramos extraer el máximo provecho de este tipo de herramientas. Entonces, en la siguiente diapositiva planteamos el tema de la magia rúnica y de las prácticas o del tipo de usos que le estamos dando nosotros como sociedad. Bien, lamentablemente se ha convertido en una moda. Encontramos jóvenes y no tan jóvenes, como decíamos hace unos minutos, colocándose tatuajes de runas sin entender su significado, utilizando en sus ropas, utilizando adornos en sus collares con runas, muchas veces porque vieron alguna información en internet, porque leyeron alguna cosita por ahí, y bueno, no trasciende de allí esto. Bien, encontramos personas que utilizan este tipo de simbolismo sagrado, porque son sagrados indudablemente, para hacer prácticas, dijéramos, un poco oscuras. Si observamos la diapositiva, encontramos unas imágenes donde hay unas velas negras, algunas cositas así, ¿no? Y esto hace que se ligue directamente la práctica de las runas o la magia rúnica con ese tipo de mancias oscuras o de ese tipo de nigromancias, pero que ciertamente no es el uso que se le debe dar, no es la forma y no es el sentido de las runas que sean utilizadas para este tipo de prácticas. Cuando nosotros encontramos material por internet, que es lo que normalmente encontramos de personas hablando sobre las runas, nos encontramos con unas personas vestidas de negro, vestidos como si estuvieran en una actividad de Halloween, y eso, perdonen, sinceramente, sentimos, a nuestro parecer, que desprestigia la verdadera magia de la runa, que mancilla el sentido original de lo que es una runa, y no solamente eso, sino que transversa, es decir, cambia el funcionalismo de la runa y hace que personas que pudieran darle un buen uso a estas artes, a este conocimiento, se alejen por temor a que representan dijéramos, un arte oscuro o un arte que no se relaciona con los conocimientos de la luz.
Entonces, aunque las runas se han utilizado o se utilizan normalmente para predecir el futuro, ¿verdad? Ellas tienen un funcionalismo, un misterio, como dijimos al principio del tema, mucho más profundo, y nosotros podemos acceder a ese funcionalismo o a esa magia si es que de verdad comprendemos hacia dónde nos lleva este alfabeto, este tipo de símbolos, y hacia dónde queremos ir nosotros también desde un punto de vista esoterista, metafísico y espiritual. Entonces, para entender o para tratar de dilucidar y de comprender este tema de cuál es el uso correcto que debemos darle a las runas, hay que conocer de fondo su origen. Su origen proviene del mito escandinavo. Cuando hablamos de mito, son enseñanzas o son conocimientos que se han venido compartiendo de labios a oído y que a lo largo del tiempo se pierden en sus orígenes sin tener un fundamento escrito, histórico, real, y que no sabemos si es real o si es fantasía, que nosotros podemos asumir, podemos inferir por toda la cultura escandinava, por toda su historia, por todo lo que se ha venido encontrando y por todo lo que se ha planteado, que pues el mito se acercó en algún momento a la realidad y podemos, dijéramos, enfocarnos desde allí para tratar de entender el origen y el significado real de las runas. Entonces, el origen de las runas es indudablemente o comienza en la historia de la existencia de Odín como el representante o el padre de todos los dioses en la cultura nórdica. Muy parecido al concepto o al título que se le entrega a Zeus como el padre de los dioses en la cultura griega. Muy parecido al título que se le entrega al padre dentro de la cultura o dentro del conocimiento cristiano, ¿verdad? Según lo que nosotros vemos en las películas, en la televisión, el padre de todo envía a su hijo, o el hijo del padre viene a cumplir una misión en favor de la humanidad, cosa que ha sucedido con Hércules, que es el hijo de Zeus, que viene a ayudar a servir a la humanidad, y cosa que ha sucedido con Jesús el Cristo en la historia cristiana, que ha venido a servir o a sacrificarse por la humanidad. Encontramos similitudes muy, muy, muy parecidas, y eso nos dice que pues el mito nórdico escandinavo no está muy lejos, o quizás no se aleje de lo que ha venido siendo la historia espiritual de todas las culturas, coincidiendo en esos puntos importantes como los que estamos mencionando. Pero con cierta particularidad, el mito nórdico dice que Odín tenía la necesidad de acceder al conocimiento y que de alguna forma se dio cuenta que a través del dolor, a través del sacrificio propio, podía acceder a nuevos niveles de conciencia, podía acceder a nuevos poderes y podía acceder a nuevos conocimientos. Por esta razón, él decide hacer el máximo sacrificio, automutilándose, autotorturándose, por así decirlo, siguiendo un tipo de comportamiento, dijéramos, de faquirismo, de autodisciplina. Y dice que hirió su costado con su lanza y se colgó durante 9 noches y 9 días de Yggdrasil, que es el árbol de la vida o que es el origen del conocimiento y de la mitología nórdica. Dice que estando allí 9 días y 9 noches, haciendo relación al número 9, que es, si lo verificamos en el tarot convencional, el número 9, el loco, pues en el arcano número 12 del tarot hay una persona colgada de pies, ¿no? Está colgada de cabeza hacia abajo y nos recuerda esta parte del mito nórdico en el que Odín entrega su sangre y se acerca a su propia muerte, es decir, a través del sacrificio para acceder a un nuevo conocimiento, un conocimiento de tipo superior. Cuenta el mito que estando allí
conoció o encontró la sabiduría de las runas y que logró plasmarlas o que las entregó para que se le diera el uso que lamentablemente hoy le damos para predecir el futuro. Pero hay que entender una cosa. Odín, en sus profundas reflexiones a través del sacrificio, a través de esos padecimientos voluntarios y de esos sacrificios conscientes que él realizó, pudo acceder a un conocimiento divino de tipo superior, a un conocimiento que antes no había sido percibido, no había sido recibido por él, y en su afán de servir a sus hijos y a la humanidad, lo entrega. Pero resulta que aquí viene el primer detalle, es cómo entregar o cómo transmitir un conocimiento. Cuando tu pueblo, cuando tu gente manejan distintos dialectos, distintas lenguas, cómo transmitir un conocimiento cuando el lenguaje de los dioses es uno y el lenguaje de la humanidad es otro. Y eso nos acerca también y nos recuerda la leyenda de Prometeo, que roba el fuego a los dioses olímpicos para entregárselo a la humanidad, y que él se sacrifica por entregar el fuego a la humanidad, es decir, el conocimiento. De igual forma, en el mito cristiano o en la historia cristiana, Jesús el Cristo accede a un conocimiento superior, a través del sacrificio lo entrega a la humanidad. Es decir, estos tipos de seres, estos tipos de mensajeros, estos tipos de fuerzas divinales se sacrifican en beneficio de una humanidad. Y Odín no es la excepción. Solamente que en su afán de transmitir ese conocimiento superior, pues, ¿cómo lo podía hacer? ¿Cómo tenía llegada a la humanidad? No encontró una mejor forma que plasmar ese conocimiento a través de una serie de símbolos que nosotros conocemos y definimos como el alfabeto rúnico. Pero hay que entender que la runa no solamente es el símbolo, no es la forma, sino que detrás de cada uno de esos símbolos se esconde posibilidades, misterios, se esconden enseñanzas profundas a las cuales solo podemos llegar después de profundas meditaciones, de profundas reflexiones, para entender qué es lo que Odín quiso dar a entender en cada uno de esos símbolos y qué quiso entregar cuando plasmó esos símbolos en la piedra, en la roca, en donde... Entonces no podemos, sería absurdo de nuestra parte decir que las runas son solamente un símbolo que representa alguna situación, algún elemento, alguna letra, sino que más bien diríamos que detrás de cada runa se encuentran enseñanzas de tipo divinal, que fueron pagadas con la sangre del padre de todos los dioses de aquel momento en la mitología nórdica. Enseñanzas de un valor elevadísimo, con posibilidades infinitas, ilimitadas, y que nosotros tristemente solamente decimos que sirven para predecir el futuro. Cada runa vendría a ser como un cofre maravilloso que esconde tesoros inimaginables, que inclusive para el padre de todos los dioses, Odín, eran tesoros inalcanzables, eran tesoros que no había descubierto, y que él, siendo el dios de los dioses o el padre de los dioses, teniendo un elevado, dijéramos, nivel espiritual, un nivel conscientivo y de conocimiento muy avanzado, tuvo que sacrificarse, casi que entregar su vida y entregar su sangre para poder acceder a esto. Si desde este punto de vista nosotros comenzamos a quitar ese concepto de que las runas solamente sirven para predecir el futuro y las empezamos a ver a cada una, como dijimos hace un momento, un cofre que si logramos abrirlo, vamos a descubrir conocimientos trascendentales, poderosos, magníficos. Carece de sentido totalmente pensar que el Padre de todos los dioses tuvo que prácticamente dar su vida para entregarnos una herramienta de predicción del futuro, para entregarnos un adorno para que tengamos en nuestro cuello, para entregarnos un símbolo de moda que podemos
utilizar en nuestras ropas, que mucha gente, bueno, utiliza en sus habitaciones como una simple moda. Es triste saber que todo ese sacrificio, que todo ese esfuerzo de esta deidad mitológica por entregarnos un conocimiento y una sabiduría superior, simplemente se queda en una moda, se queda en una buena camiseta, se queda en una serie de fichitas para jugar o para... Hay que entender que no estamos diciendo que las runas no sirvan para predecir el futuro, no. Pero lo que queremos decir es que quizás, y que seguramente es así, que de eso vamos a hablar aquí, sirven para mucho más que eso solamente. Y que le estamos dando un uso efímero, un uso prácticamente vacío a la sabiduría tan trascendental que tenemos en nuestras manos, contenidas en este alfabeto rúnico. Ojo con esto, y queremos aclarar que aunque hayamos dicho que las runas sirven para predecir el futuro, porque hay personas que así las utilizan, hay que entender que, como dice el dicho, no es la flecha, sino es el indio, ¿no? ¿Sí entienden lo que les quiero decir? No son las runas las que van a predecir el futuro, es la persona y las capacidades que tenga la persona de interpretar, de intuir y de percibir lo que las runas le quieren decir. ¿Podríamos nosotros adquirir el mejor juego de runas en diamantes, en rubíes, tallados en... Y si nosotros no tenemos la capacidad de entender y de comprender lo que esos símbolos y lo que transmiten mágicamente, pues lamentablemente será un juego de fichas, un Scrabble, alguna cosa así muy bonito, un adorno para nuestra habitación o para nuestra casa. Es importante que nosotros pues tengamos muy claro, ¿no? Que una persona que practica el arte de predecir el futuro o de integrarse con este tipo de fuerzas, pues la predicción depende directamente de las capacidades de la persona, no del instrumento. No del instrumento. O hagan la prueba ustedes, cómprense un paquetito de runas por allí, que eso se consigue en internet, que está muy de moda, y agárrenlas a ver si van a ver el futuro. No es así. Por eso decimos, recuerden que esto depende del indio y no de la flecha. Por lo tanto, esto nos acerca más al concepto gnóstico que hoy estamos manejando, diciendo que dentro de las runas o detrás de las runas hay algo más, que no es solamente lo que nos han enseñado a ver o lo que nos hemos acostumbrado a encontrar detrás de esto, y que ese conocimiento o esa trascendencia que tienen estos elementos es muy superior, está muy por encima de lo que acostumbramos a encontrar. Entonces, si avanzamos un poco en las diapositivas, hasta la diapositiva número 8, que dice la verdadera magia de las runas. La verdadera magia de las runas. Encontramos que quizás Odín no simplemente quiso dejarnos una herramienta de predicción del futuro, sino que quiso entregarnos sus enseñanzas más profundas, más absolutas, más divinales, y la forma que encontró de hacerlo fue comprimiendo los misterios, comprimiendo la magia en estos símbolos. Y que detrás de ellos, si logramos, dijéramos, encontrar esas enseñanzas divinas, quizás esté la posibilidad, y que sabemos que la vamos a encontrar, de poder desplegar las posibilidades adormecidas de nuestro interior. Es decir, que las runas no son solamente para predecir el futuro, sino que dentro de ellas existe la posibilidad de que cada uno de ustedes y que cada uno de nosotros pueda despegar, pueda desplegar, pueda abrir, pueda despertar las posibilidades de percibir la realidad metafísica, la realidad esotérica, o pueda tener la posibilidad de entrar en el misterio. No solamente de poder conocer lo que hay más allá del plano físico,
sino de tener comprensión y entendimiento de lo que es aquello. Entonces, podemos decir que la verdadera magia de las runas no está en una simple predicción, sino que dentro de cada uno de ellos encontramos o encontraremos claves y posibilidades para que nosotros podamos despertar nuestras capacidades espirituales, para que podamos abrir nuestra clarividencia, porque eso es lo que quería Odín, entregarnos el conocimiento divino superior. Pero resulta que para que una persona pueda tener acceso al conocimiento divino superior, tiene que tener activos los sentidos superiores de la clarividencia, de la clariaudiencia, de la intuición, de la telepatía, para que de esa forma entonces pueda percibir lo que está más allá del plano físico. Tengan presente que nuestros sentidos físicos, vista, olfato, gusto, tacto, oído, nos permiten percibir las impresiones del mundo físico, pero que ciertamente tenemos otros sentidos internos que son los que nos van a permitir ingresar o percibir las impresiones de los mundos superiores, es decir, del conocimiento divino o de los planos metafísicos. O sea, detrás de las runas existe la posibilidad de activar esos sentidos dentro de nosotros para que podamos entonces acceder a ese conocimiento divinal que Odín quiso entregarnos, de igual forma que Prometeo lo hizo y quiso entregarlo, y de igual forma que Jesús el Cristo vino a entregarnos las posibilidades de poder conocer directamente el mundo metafísico y la realidad de los mundos suprasensibles. Yo sé, o nosotros sabemos, que muchos de ustedes y muchos de nosotros sentimos la necesidad, la curiosidad, el impulso de saber cómo es aquello, cómo es eso de la metafísica, cómo es eso de la clarividencia. Y sepan, queridos amigos, que a través de la magia de las runas podemos tener un acceso directo a ese mundo o a esas posibilidades. Entonces no es que las runas se utilizan para predecir el futuro, sino que las runas le darán a la persona que le sepa dar un uso correcto, le darán la posibilidad de despertar sus sentidos para que pueda percibir entonces quizás el pasado, el presente y hasta el futuro. Desde este enfoque se nos convierte en las runas en 25 posibilidades de despertar nuestros sentidos ocultos. 25 símbolos, 25 misterios, 25 herramientas para que podamos acceder al mundo metafísico. 25 llaves para que podamos desplegar las posibilidades adormecidas de nuestra alma. Entonces, en la siguiente diapositiva nos encontramos con que la magia rúnica o el sentido real de las magias en su momento fue el encuentro de Odín con Yggdrasil, que es el árbol del conocimiento en la mitología gnóstica, y que para nosotros será de igual forma la posibilidad de integrarnos y de encontrarnos, como dice en la diapositiva número 9, directamente con Yggdrasil, que es el árbol de la sabiduría, el tronco desde donde se desprende todo el conocimiento universal, y teniendo acceso a esto, pues indudablemente que podremos estar en nuevos estados de conciencia, que nos podemos ubicar en nuevos estados de percepción, no solamente de la realidad tridimensional, sino de la realidad de los mundos superiores y de los planos metafísicos, que es a donde queremos llegar el día de hoy. Entonces, avanzando un poco, en la diapositiva número 10, nos encontramos con que la cultura gnóstica enseña a través de sus cursos este tipo de enfoque que estamos compartiendo el día de hoy, en donde cada runa con su símbolo se puede utilizar para que la persona entre en esa vibración, para que la persona se integre con la runa. No porque la tome en su mano, sino porque la persona, a través de prácticas físicas esotéricas, va a vibrar con el conocimiento interno de cada runa, convirtiéndose uno en la misma runa.
Por eso, como observamos en la diapositiva, el doctor antropólogo Samael Aún Behor nos entrega una serie de posiciones, una serie de prácticas físicas y esotéricas que describen las figuras o el arte de las runas para que nosotros podamos físicamente, a través de posturas, de asanas, evocar esas fuerzas o esas vibraciones cósmicas del conocimiento implantado o contenido en cada runa. Entonces, observamos la diapositiva, hay una serie de posiciones que describen distintas runas y cada una de ellas tiene un mantra o tiene una fonética, una vibración para que la persona no solamente se convierta en la runa, sino para que vibre como una runa y entonces pueda encontrar, pueda integrarse, pueda encarnar la magia verdadera de las runas, para que no dependamos directamente de un objeto, para que no pongamos, dijéramos, nuestras posibilidades en un objeto que compramos en internet, sino que esas posibilidades están dentro de nosotros. Así como lo hizo Odín, busquemos el conocimiento y podamos entonces empezar a vibrar con esa fuerza rúnica, con la fuerza, con el misterio de cada una de esas runas y entonces lo podamos comprender, lo podamos vivir y podamos entender de fondo para qué es que sirven cada una de las runas. Entonces, el día de hoy vamos a compartir solamente 3 runas o 3 prácticas desde el punto de vista del conocimiento gnóstico, porque si no, bueno, no, esto se va a hacer muy amplio, ¿no? Entonces, la primera runa, en la diapositiva número 11 que vamos a compartir hoy es la runa Tyr. Bien, la runa Tyr. La observamos, tiene una forma de una flechita apuntando hacia arriba. Esta runa nos da la posibilidad de despertar la conciencia y de abrir la clarividencia. Observamos en la diapositiva, hay una persona con las manos, ¿verdad? Y luego hay una persona. Esta runa se realiza tomando la posición inicial, juntando los brazos hacia arriba, como aparece en la imagen, de frente al oriente, hacia donde sale el sol, imaginando que desciende del cielo una luz que golpea nuestra glándula pineal, nuestra glándula pituitaria, ¿verdad? Para que esa glándula se active, para que ese asiento de Dios se abra y se despliegue en nosotros la clarividencia, se despliegue en nosotros la posibilidad de percibir aquello que está en los mundos metafísicos. El mantra de esta runa es el mantra Tyr y se vocaliza alargando la letra I y la letra R al final, golpeando con la T, sintiendo que golpeamos en nuestra glándula pineal, tomando la posición, ¿verdad? Y abriendo los brazos a medida que vamos vocalizando hasta llegar a la posición final, como observamos en la diapositiva. Y el mantra sería algo, lo voy a hacer aquí así cortito, pequeño, pero ustedes, bueno, entenderán que es una posición completa como la que está en la diapositiva. La persona se concentra, fija su atención en la pineal, en la pituitaria, y una vez que está allí, vocaliza hasta llegar a la posición de la diapositiva. Entiendan que la letra T golpea en la pineal y la pituitaria para que ese centro que se relaciona directamente con nuestros chakras se active, se abra y la persona pueda comenzar a tener percepción de los mundos metafísicos. Entonces, esta runa se debe realizar en horas de la madrugada, es decir, en la hora en la que sale el sol, en la hora de la amanecida, es el término correcto, ¿ok? Mirando hacia el oriente, desde donde sale el sol, y pidiéndole a Dios, a la Virgen, a Alá, a Odín, a quien sea que nosotros, el Dios que nosotros le tengamos fe o la cultura que profesemos, que nos asista y que nos ayude a despertar la conciencia y los sentidos ocultos de nuestro propio mundo espiritual para tener percepción del mundo metafísico. Esa runa Tyr se realiza 7 veces.
a las horas del amanecer para que se despierte en nosotros la clarividencia. ¿Verdad que esto es bien interesante? En la siguiente diapositiva nos encontramos con la runa Is, que viene a servir o que viene a complementar también esto de activar nuestra glándula pineal, nuestra glándula pituitaria, y que nos puede ayudar a despertar la clarividencia. Pero que no solamente eso, esta runa Is tiene una característica particular también, que nos ayuda a integrarnos con el remordimiento, que nos ayuda a integrarnos con la compasión, que nos ayuda a integrarnos con el amor. Hay momentos en los que necesitamos de verdad integrarnos, empezar a sentir cosas bonitas dentro de nosotros, a sentir empatía por los demás, por la naturaleza, por un animalito, por una planta. Esta runa Is nos ayuda a integrarnos de esa forma. Aparte de que nos ayuda a despertar la clarividencia también. Se realiza en una sola posición, como está en la diapositiva. Brazos rectos, bien rectos, hacia arriba, y se vocaliza Is. Lógicamente, respiramos profundamente, concentrados en nuestra glándula pineal. Is, hasta que nos quedemos sin aire. Muy bien. Se realiza también en horas del amanecer. Se realiza 7 veces, acompañada de la runa Tir. Si nosotros vamos teniendo este tipo de disciplina esotérica, vamos a ir desplegando las posibilidades de nuestro interior y no vamos a necesitar de cartas, de runas, no vamos a necesitar de elementos de predicción, porque vamos a tener la capacidad de tener el conocimiento que Odín obtuvo y que nos entregó de una manera velada, de una manera cubierta de misterio a través de las runas, porque no encontró otra forma de dejarnos su legado para que nosotros pudiéramos acceder a él. En la siguiente diapositiva nos encontramos con la runa Fa. Ahí podemos observar la posición en donde nuestras manos están hacia el frente, la mano izquierda está un poco más arriba que la mano derecha, y la persona a través de esta runa puede encarnar el despertar de su fuego sagrado para que este fuego le ayude a despertar sus chakras y a despertar sus facultades, que es lo que estamos hablando. Bien. El mantra es fuerza maravillosa del amor. Avivad mis fuegos sagrados para que mi conciencia despierte, mirando hacia el oriente en horas de la amanecida, y vocaliza Fa, Fe, alargando cada vocal, Fi, Fo, Fu. Bien. Cada sílaba es una respiración profunda. Fa, Fe, concentrado, sintiendo, imaginando que esa luz solar, que esa energía solar penetra a través de los vórtices en nuestras manos para que despierte dentro de nosotros esas facultades adormecidas. Desde este punto de vista, pues entendemos o comprendemos que las runas no son solamente una moda, que no son solamente una serie de símbolos, podemos pasar a la siguiente diapositiva, sino que gnósticamente hablando, cada runa esconde un misterio, esconde una posibilidad, esconde la llave para despertar dentro de nosotros a través de la vibración y a través de la posición o de la imagen que tiene cada runa en nosotros, integrarnos con esa fuerza, integrarnos con esa sabiduría, con ese conocimiento, y que cada runa tiene su particularidad. Hay runas que sirven para integrarse o para despertar el remordimiento. Hay runas que sirven para despertar la intuición. Hay runas que se utilizan para despertar la clarividencia. Hay runas que se utilizan para integrarnos con el amor. Pero que lógicamente en este corto tiempo no podemos extendernos tanto y no queremos tampoco aburrirlos.
Entonces, si observan ahí en la imagen, hay un pequeño librito que se llama La magia de las runas, mensaje de Navidad 1968-1969, en donde nosotros, o donde la cultura gnóstica, pues entrega un curso completo de esto que nosotros estamos compartiendo, del uso de las runas, de la aplicación, de su posición y de cómo nosotros aprovechar esa magia rúnica para nuestro provecho, para mejorar nuestra salud, para despertar nuestros sentidos ocultos. Más también los invitamos a estudiar este curso rúnico, esta magia rúnica, a través de los cursos que se dictan de manera online y de manera presencial, no solamente en Perú, sino a nivel de toda América y de Europa. Entonces, queremos decirles que este libro está al alcance de todos ustedes a través del contacto con nosotros en la cultura gnóstica, que son de muy bajo costo, y que también podemos estudiar más a fondo esto que estamos compartiendo a través de los cursos que se imparten dentro de la cultura gnóstica, con el fin de que todos tengamos acceso a este tipo de sabiduría y a este tipo de conocimiento. No me queda más que decir que detrás de la práctica de la vocalización y de la integración con cada una de las runas, existe la posibilidad de despertar a la realidad espiritual y metafísica que existe no solamente en este mundo, sino en el mundo interior de cada uno de ustedes. Y que la cultura gnóstica, con gusto y con todo el cariño, el amor del mundo, entrega abiertamente para que ustedes también tengan un acceso real y objetivo a la verdadera sabiduría. Los invitamos a acompañarnos a través de las conferencias de este mes del conocimiento. Los invitamos a inscribirse a los cursos online y los cursos presenciales que se realizan a nivel nacional y a nivel internacional, que no tienen ningún tipo de costo económico, que lo hacemos con un sentido total de filantropía y que buscan acercar a las personas de una manera más profunda a este tipo de temas como el que hoy estamos manejando. Entonces, si tienen dudas, si tienen inquietudes, si quisieran participar de este tipo de cursos, si quieren profundizar más en esto, pues los invitamos primero a realizar las prácticas que hemos compartido el día de hoy. Y segundo, los invitamos a acercarse a los centros de estudios gnósticos, en donde encontrarán instructores preparados y capacitados para formarles de una manera sin costo económico, para entregar este conocimiento de una manera más profunda, más detallada. Entonces, en la cultura gnóstica los esperamos con las puertas abiertas. Ha sido un honor, ha sido muy grato poder compartir con ustedes, agradeciendo infinitamente por su tiempo, por su disposición y agradeciendo por el espacio que se tomarán para practicar lo que hemos enseñado y puedan comprobar lo que aquí estamos diciendo. Les invitamos y les esperamos en nuestros cursos online, en nuestros cursos presenciales. No importa en el lugar en donde se encuentren, no importa el país, la ciudad, escríbanos a través del Facebook, escríbanos a través de la plataforma de YouTube, escríbanos a través de los contactos que se entregan en estas conferencias, que nosotros estaremos gustosos de aclarar sus dudas, de aclarar sus inquietudes y, si es posible, de compartir personalmente con ustedes para que este conocimiento llegue de una manera clara, directa y concisa a cualquier persona que así lo requiera y que tenga la sana intención de recibirlo. Le dejamos abiertas esas invitaciones. Tenemos el libro del curso de las magias rúnicas, tenemos los cursos donde vamos a integrarnos y hacer estas prácticas, así que tengan una bonita noche, un bonito día, una bonita tarde, dependiendo de la hora y el lugar en donde se encuentren. Muchas gracias por su tiempo, Ana. Continuamos contigo. Edgar, sí, qué maravilloso tema, qué interesante. Edgar, nos queda claro que la sabiduría de las runas encierra un misterio que en aproximadamente una hora hemos tratado de entender. Que este misterio, esta sabiduría, ha sido plasmada en un conjunto de símbolos, el alfabeto rúnico, que su origen tiene que ver con el Padre. Edgar, ¿podríamos nosotros en este momento afirmar, podríamos decir que ese estudio de los mitos que nos has relatado nos lleva a descubrir nuestro propio origen? ¿Podríamos decir que esta magia
nos lleva a algún fin específico de tipo espiritual? Indudablemente, Ana, que la naturaleza del hombre es ser trascendental, ¿ok? El hombre es trascendental por naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre tiene la necesidad de trascender, de ir más allá, y que nuestra naturaleza trascendental, perdonen ustedes, nos impulsa a buscar lo que está más allá siempre, es decir, a querer indagar en el plano espiritual, porque nosotros provenimos de alguna forma de un origen espiritual, ya sea que nosotros creamos que venimos de Dios, que venimos de Alá, que venimos de... Bien, indudablemente que tenemos una naturaleza interior espiritual que se relaciona directamente con ese mundo metafísico, con ese mundo del misterio, y que sentimos la necesidad de descubrir aquello. Es como aquel niño huérfano que siempre tiene el afán de conocer a sus padres, de que aunque haya crecido, él siempre necesita saber quiénes fueron sus padres. Esa es la naturaleza del hombre. Necesita volver a ese mundo espiritual. Entonces, este tipo de prácticas, como decíamos, nos va a permitir desplegar, abrir ciertos sentidos, capacidades ocultas que están adormecidas dentro de nosotros para percibir esa realidad espiritual. Ciertamente, una persona que se integra con esto va a empezar a tener una percepción distinta de la vida, de los eventos, y eso le va a dar la posibilidad de tener una existencia, por así decirlo, más espiritual. Lógicamente, a medida que la persona comprueba y que se integra con esto, va adquiriendo nuevo conocimiento, va adquiriendo nuevos conceptos, va adquiriendo nuevas experiencias que van a cambiar su existencia y que lo van a acercar cada vez más al mundo y a la vida de tipo espiritual. Muchas gracias. Podemos en estos momentos absolver algunas consultas de nuestros seguidores por medios electrónicos. Una pequeña consulta que me pareció muy interesante. ¿Por qué a esta sabiduría se le denomina magia? Y es comprensible esta inquietud porque a veces cuando uno emplea esa palabra se da a interpretaciones que no son las correctas. Acláranos, por favor, Edgar. Bueno, es que como decíamos en el tema, ¿no? Las runas se han utilizado de una forma, dijéramos, simple, de una manera hasta desprestigiante para ellas, después, sabiendo todo lo que representan y el sacrificio que ha hecho Odín, simplemente se utiliza para jugar, para predecir si mi novio me quiere, si me voy a encontrar pareja, si me va a ir bien en el trabajo. Y no consideramos nosotros personalmente que Odín se va a crucificar prácticamente, se va a ir allá prácticamente a entregar su vida para que uno pueda decir, oye, sí me va a ir bien en el trabajo hoy, ¿de qué color me voy a vestir hoy? ¿De qué color me pongo la corbata? A ver qué me dicen las runas. De verdad que eso es, Dios mío, ¿no? Eso es absurdo, tonto. Lo mismo sucede con este tema de las definiciones, como lo que tú acabas de decir, el término de la magia. La gente piensa que la magia es sacar un conejo del sombrero, que la magia es agarrar una varita, es como en las películas, ustedes saben cuál, montarse en una escobita y salir a jugar Quidditch, ¿verdad? Y la magia no se refiere a eso. La palabra magia es la posibilidad, ¿sí?, de poder ejercer nuestra voluntad sobre los elementos físicos y no físicos de la naturaleza. Entonces, cuando una persona tiene magia, tiene la posibilidad de ejercer su voluntad sobre los elementos, repito, físicos y no físicos de la naturaleza. Entonces dice, operó por arte de magia, es decir, tuvo la posibilidad de mandar a la naturaleza, de ejercer un poder superior sobre esas fuerzas y que esas fuerzas le obedezcan. Esa es la verdadera magia. Entonces, hay personajes que pueden hacer aparecer y desaparecer objetos colocándolos en la cuarta dimensión y sacándolos de la cuarta dimensión y traerlos al mundo físico. ¿Pero por qué hacen eso? Porque tienen la voluntad o la magia de poder ejercer ese poder sobre esos elementos
físicos y no físicos. Entonces, nosotros creemos que la magia es aparecer una carta, hacer una cosa con una botella, hacer así, desaparecer un trapito. Entonces, acostumbramos a que cuando vemos la magia rúnica es alguna cosa simple, sencilla, tonta, manera de juego como lo que estamos acostumbrados a ver, pero los elementos mágicos van mucho más allá de eso, van mucho más allá. Es como, a ver, ¿qué les digo? Para poner un ejemplo, es como el que tiene un Ferrari, ¿sí? Un auto último modelo, una camioneta grandísima, esas que son todoterreno, que, ¿bien? Y la utiliza solamente para subirse a escuchar música. Cuando ese vehículo le va a dar la posibilidad de movilizarse, de viajar, de moverse, de ir a otros lugares, simplemente la tiene estacionada para subirse a escuchar música. Lo mismo sucede con las runas, lo mismo sucede con el término de la magia. No le damos el uso correcto porque lamentablemente no sabemos lo que es la magia. Los invitamos a todos a acercarse a los centros de estudios gnósticos, a integrarse con estos cursos para ir conociendo a fondo o para ir profundizando sobre estos temas de la verdadera magia. No de ilusionismo, eso de sacar un conejo y de aparecer cartas, eso es ilusionismo, sino la verdadera magia, que es la posibilidad de ejercer nuestra voluntad sobre los elementos físicos y no físicos de la naturaleza. Bien, entonces la magia es inherente al hombre, según la respuesta que nos has dado, Edgar. Las runas tienen que ver con sonido, tienen que ver con mantras, tienen que ver con asanas, tienen que ver con vibración, tienen que ver con conexión. ¿Qué hay detrás de toda esta sabiduría, ya para terminar con estas inquietudes de nuestros invitados a través de los medios electrónicos? ¿Qué hay detrás de esta sabiduría? ¿Por qué es tan importante esta sabiduría que, digamos, los dioses nos han entregado a través de las runas? Qué interesante pregunta, muy bien planteada. Antes de dar respuesta, tú decías hace un momento, antes de dar respuesta, te dice, la magia es inherente al hombre. Decíamos hace unos minutos que a través de la verdadera magia de las runas, del misterio que ellas contienen, el hombre debería desplegar sus posibilidades para no depender de instrumentos para poder percibir la realidad de los mundos metafísicos. Por eso la magia es inherente al hombre, porque no depende de una varita, no depende de unas runas, no depende de unas cartas, sino que depende, como ya lo dijimos directamente, de las capacidades que cada uno tenga y vaya despertando. Como tú puedes comprarte las runas más exóticas que puede haber y eso no te garantiza que vas a ver el futuro, ni que vas a ser clarividente. Eso es inherente a la persona, de acuerdo a las posibilidades y las facultades que cada uno vaya despertando. Bien, y así es. Y con respecto a tu pregunta, o a la pregunta que hacen nuestros amigos, es muy interesante porque detrás de esta sabiduría se esconde la posibilidad de integrarnos directamente con el conocimiento divino, de tener una interacción directa con la divinidad, de no depender de objetos o de personas para integrarnos con esa sabiduría de tipo superior, sino que cada uno a través de estas prácticas tendrá la posibilidad de adquirir ese conocimiento que Odín en un momento adquirió y que quiso que nosotros recibiéramos y entendiéramos. Pero es que para poder entender esto y poder vivirlo, pues no se puede simplemente decir, aquí está la runa, sino que hay que saborearla, hay que degustarla, y para eso pues se necesita ir a la práctica para entender y comprender de fondo lo que esos seres divinales quisieron decirnos o quieren decirnos con el conocimiento. En otras palabras, detrás de este tipo de magias existe la posibilidad de que nos integremos directamente con el conocimiento divino o con la divinidad, de que cada uno pueda percibir directamente lo que es aquello. Entonces, dejamos una puerta abierta al misterio, dejamos una puerta abierta o una posibilidad
que queda latente para que cada uno de nosotros, a través de este tipo de magia, a través de este tipo de arte, a través de este tipo de mitología, a través de este tipo de práctica, pueda entonces tener acceso directo a eso que en algún momento Odín recibió y que nos compartió y que ahora nos toca a nosotros percibir de una manera objetiva, de una manera sustancial para nosotros, y que existe la posibilidad de hacerlo a través de estas prácticas. Entonces los invitamos a todos a practicar para que podamos entender lo que hay detrás de esto. Lógicamente es un conocimiento blanco, es un conocimiento entregado por el Padre de los dioses, de la cultura nórdica, es un conocimiento que busca el mejoramiento, el crecimiento físico y espiritual de cada uno de nosotros, y que si lo integramos a nuestra existencia, a nuestra vida diaria, a nuestra disciplina diaria, seguramente que nuestra vida no solamente se va a encaminar hacia el triunfo físico, el triunfo de nuestro trabajo, el triunfo económico, sino que vamos a ir avanzando también a grandes pasos en el aspecto de la evolución de tipo espiritual. Excelente, Edgar. Con esto nosotros queremos concluir, pues, que es necesario en estos tiempos justamente ese tipo de sabiduría, porque a veces no encontramos el rumbo, no encontramos el camino que nosotros debemos seguir. Podríamos decir entonces que la magia de las runas nos encuentra o nos lleva a descubrir cuál es el objetivo de nuestra existencia. Así es, cada uno tiene que encontrar el sentido de su propia existencia, y eso no es posible mientras estemos dormidos. Necesitamos ir un poco más allá, reconocer nuestra existencia espiritual, penetrar en esos mundos metafísicos para poder entender lo que físicamente sucede a nuestro alrededor. Correcto. Bueno, después de haber escuchado esta formidable exposición, queremos agradecerles de corazón por su presencia, que a través de este medio se conectaron de diferentes partes del mundo, de diferentes partes de las regiones del Perú, así como a nivel internacional, en Argentina, Colombia, Venezuela, Uruguay, deseando que estas reflexiones los lleven a cada uno de ustedes a querer profundizar aún más en este tipo de saber, que estamos completamente seguros que podrá cambiar su vida del modo que ya está cambiando la vida de muchos. En tal sentido, les invitamos a inscribirse al curso de Gnosis. En nuestras páginas encontramos los links para ello. La Cultura Gnóstica del Perú, AGEACAT, agradece a nuestro expositor, Edgar Omar Parada, por su gentileza y tan bella conferencia, como también a todo el equipo de Tecnotrónica Gnosis Perú, por hacer posible estas transmisiones. Antes de despedirnos, queremos recordarles que los esperamos mañana a las 7 de la noche con un tema de su gran interés, y por este mismo canal de YouTube. El tema del día 15 de abril será la técnica de la meditación. Existe una sabiduría tan antigua como el tiempo y grande como el universo, que ha acompañado al hombre a través del curso de las edades, indicando el camino que lo llevará a ser quien realmente es. Existe un conocimiento perenne que descubre el velo de los grandes misterios y enseña al hombre a vivir con amor y conciencia, siendo auténticamente humano, ciertamente libre, realmente feliz. Acompáñanos en el mes del conocimiento gnóstico. Sé parte de la búsqueda de la verdad y la sabiduría. Atrévete a ir más allá de lo conocido. Véncete a ti mismo y emprendamos el viaje hacia la búsqueda del ser.